Quiero que abras tu Biblia y junto conmigo en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3. Mira, el reino de Dios funciona a base de principios. Y uno de los principios más sólidos en el reino de Dios es el principio de la honra y la recompensa. ¿Qué significa honrar? Honrar, en pocas palabras, significa respetar a alguien, estimarlo, tenerle una consideración especial a causa de su posición, de su rango o de su preeminencia. En la palabra de Dios, el Señor nos ordena honrar a ciertas personas o a ciertas autoridades. Por ejemplo, en la Biblia Dios nos ordena honrar al anciano, porque a causa de su edad nos ordena guardarle un respeto. En la Biblia también nos ordena el Señor honrar a nuestros padres. Nos ordena honrar a nuestras autoridades civiles, o sea, a nuestros gobernantes. No importa si usted no ha votado por él, no le simpatiza, no le cae bien. Dios nos ordena honrar a aquellos que nos gobiernan. En la Biblia, Dios nos ordena honrar a nuestros pastores. No es otra cosa, no es que uno sea especial, no es que uno sea superior, simplemente la Biblia nos da esa orden. Honra a tus pastores, pero por sobre todas las cosas, en la palabra de Dios, el Señor nos ordena honrarlo a Él por encima de todo. Ahora, el respeto, la honra, en esta época, hermano, suena como algo anticuado, como algo pasado de moda, como que no hay mucha honra en estos tiempos, ¿verdad? En donde los hijos son irrespetuosos con los padres, les gritan, les manotean, les dicen de cosas, en donde los alumnos no son respetuosos con sus maestros, los amenazan, los han llegado a golpear, en donde cualquier persona puede faltarle el respeto a una figura de autoridad, ¿verdad? Ahora ya cualquiera puede manotearle a un policía, a un militar, a un gobernante y ponérsele al parejo, al tú por tú. Esta es la época, hermano, de los lords y las ladies. Tú sabes, esas son esas personas groseras, agresivas, que son exhibidas a través de las redes sociales, en el internet, que generalmente son grabadas cometiendo una falta de respeto o una agresión contra otra persona, y muchas de ellas son figuras de autoridad. Creo que diario sale un lord nuevo o una lady nueva. La que está de moda, salió apenas hace un par de días, es Lady Cubrebocas. Resulta que es una mujer que va sin cubrebocas por la calle, un policía le ordena que se ponga el cubrebocas y esta mujer se enchamuca y comienza a insultar al policía, a decirle palabras obscenas, a hacerle señales obscenas, nada más porque le pidió que se pusiera el cubrebocas. Entonces ya alguien grabó el video, lo subió a las redes y ahorita circula esa mujer, Lady Cubrebocas. Entonces, hermano, ahorita que la honra no es algo muy bien visto, yo le quiero pedir un favor. Si lo sugieres, le dicen que se ponga el cubrebocas o le dan alguna instrucción, por favor, no se convierta en un lord, no se convierta en una lady que empieza a manotear, a gritar, a decir cosas, ¿verdad? Quiero que me acompañen esta mañana y al libro de los Proverbios, porque tengo en mi corazón predicarle un sermón al cual he puesto por título Honra y Recompensa, y quiero que vaya conmigo ahí a Proverbios capítulo 3, los versículos 9 y 10. Yo sé que el Señor hoy va a hablar a nuestras vidas, así es que vamos a ir a la palabra de Dios.
Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero hablarte acerca del principio de la honra, porque como te dije yo hace un momento, el reino de Dios funciona a base de principios, y el de la honra es uno de ellos. Mira, casos, hermano, como el de Lady Cubrebocas, son casos de muy mal gusto. O sea, es gente desequilibrada, gente con ciertos padecimientos, hasta podríamos decir esquizofrénicos, que los hacen actuar mal. Uno ve el video y dices: esa mujer está muy deschavetada, esa mujer necesita a Cristo. Y ahora, sin duda, esa mujer necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque tú ves sus actuaciones, ves la manera en la que ella se conduce ante una simple instrucción. Pero, aunque le suene increíble, hermano, hay cristianos, o por lo menos creyentes, gente que un día ha escuchado la palabra de Dios, que deshonran a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos, y que incluso llegan a deshonrar a Dios y a faltarle al respeto a Él. Me acuerdo de una mujer que decía que no le gustaba manejar. Así es que cuando por necesidad tenía que agarrar su carro y comenzaba a manejar y a ponerse nerviosa, ella decía: bueno, voy a orar. Entonces ella expresaba su manera de orar y dice que ella le decía así a Dios: bueno, Señor, siéntate, vamos a echar chisme tú y yo. Con eso ella quería decir: vamos a orar. Y yo cuando escuché esa frase, yo dije: vamos a echar chisme tú y yo. Si no le estás hablando a tu compadre, no le estás hablando a tu cuate el tuercas, tú se supone que te estás dirigiendo con el creador del universo. Ahora, ese tipo de deshonras son deshonras, vamos a llamarle muy primitivas, ¿verdad? Muy burdas, muy sencillas. Porque hay formas más, vamos a llamarle más sofisticadas de menospreciar a Dios. Hay formas más sutiles de faltarle al respeto a Dios. Y el área económica es una de las más frecuentes. A través del profeta Malaquías, Dios le está haciendo un reclamo muy sentido a su pueblo. Allá en Malaquías 1:6, Dios está diciendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Ahora, cuando Dios está reclamando eso, dice: ustedes me están menospreciando, ustedes me están faltando al respeto. Dios está hablando en el contexto de las ofrendas, que en lugar de ofrendas parecen más bien burlas. Y para que entendamos esto, quiero que veamos completo el pasaje. Ve conmigo a Malaquías capítulo 1, en la Nueva Versión Internacional, te lo voy a leer. Así es que pon atención aquí en la Nueva Versión Internacional, por si tú no la tienes, y te voy a leer esto. Malaquías capítulo 1, aquí ya está en la Nueva Versión Internacional. Malaquías 1 del 6 al 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre:
Y encima preguntan: ¿y en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan: ¿y en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Versículo 8: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. Y hace una pregunta: ¿creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora ve en qué contexto está hablando Dios acerca de personas que le faltan al respeto. Dios está muy molesto en este pasaje por la clase de ofrendas que la gente está trayendo a la iglesia. Y acá necesitamos aclarar algo, hermano. No podemos pensar que Dios está interesado por aquello que nos va a quitar, ¿verdad? No podemos pensar que Dios está diciendo: bueno, ya va a ser día de servicio y voy a ganar mucho con aquello que mi pueblo me va a traer. Mira, Dios no necesitaba las ovejas ni los novillos que los israelitas del Antiguo Testamento le llevaban. Dios no los necesitaba. Un día Dios dice a través de uno de los salmistas: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Dice: porque mía es toda la tierra, mía es toda su plenitud. Entonces Dios no necesitaba a esas ovejas o esas terneras que le llevaban. Del mismo modo, Dios no necesita ni nuestros billetes ni nuestras monedas que el día de hoy nosotros traemos a modo de ofrendas o de diezmos. La molestia del Señor es por una razón: su pueblo lo está menospreciando, y Él lo sabe por el tipo de ofrendas que le traen. Dice: ustedes no me tienen en consideración, ustedes no me respetan. Señor, ¿por qué dices eso? Vean la clase de ofrendas que me traen. Y dice: ustedes me traen lo defectuoso, lo que ya no les sirve, lo incompleto, lo feo, lo mayugado, lo que para ustedes ya no es útil. Eso es lo que ustedes me traen. Y Dios dice algo: a ver, intenta llevarle eso a un gobernante, a un príncipe, a una persona con la que tú quieres quedar bien, y vas a ver si en lugar de ganarte su favor no te ganas su coraje, porque tú estás insultando a esa persona. Y ahora póngase usted en este sentido: es como que si alguien viene con una caja de regalo y le dice: te traje unos zapatos, te quiero regalar unos zapatos. Y tú dices: bueno, gracias, gloria a Dios. Destapas esa caja y ves unos zapatos rotos, sucios, viejos, despintados, oliendo feo, y dice: ándale, ponte los zapatos. ¿Qué reacción tendría? Uno diría: esto es una broma, ¿verdad? Uno no se sentiría agradado con algo así. Bueno, Dios dice: ustedes me están faltando al respeto de una manera muy grave, porque me están trayendo lo que a ustedes no les sirve, me están trayendo sus obras. En la religión tradicional, hermano, a la hora de la misa no se presentan ofrendas, sino que en su lugar se recogen limosnas. Ahora, vamos a ver en la cultura popular que es una limosna. Una limosna, por lo general, es algo que se le da a un limosnero, a un necesitado. Una monedita por ahí que nos sobre, ya sabes, algo que no afecte nuestra economía. Ves que luego se suben personas a los camiones pidiendo dinero y dice: pues regálenos una monedita, algo que no afecte su economía. Entonces, cuando pensamos en dar una limosna, no estamos pensando en honrar a la persona a la cual se la damos, ¿verdad? Un limosnero, nosotros pensamos, no debería esperar mucha generosidad de parte nuestra.
ofrenda, porque al final de cuentas, una limosna es algo que damos por caridad, ¿verdad? Así que el que recibe la limosna debe conformarse con lo que le den. Y cuidaditos y protesta, porque ya hasta tenemos un refrán para ello, ¿verdad? Decimos, limosnero y con garrote. Entonces, ese concepto de la religión tradicional se ha arraigado en la mente de algunos cristianos. Algunos cristianos han llegado a la iglesia o al cristianismo con esa mentalidad de la hora de las limosnas. Entonces, la hora en la que se recogen los diezmos y las ofrendas aquí en la iglesia es la hora de las limosnas para algunos creyentes. ¿Por qué? Porque no ven sus finanzas como un medio por el cual ellos pueden honrar a Dios y adorarlo, sino ven la hora de los diezmos y las ofrendas como esa hora molesta en donde el pastor pide una limosna, ahí unas moneditas que no afecten nuestra economía, pues para que no cierren el changarro, ¿va? Para que no nos corten la luz o algo como eso. En la mente de algunos, ese dinero que se deposita en la canasta no es una ofrenda, es una limosna. Si quieren la dan y si no, no la dan. Si tienen otro plan en el cual gastar ese dinero, bueno, Dios tendrá que conformarse con las obras o en todo caso que se espere para el otro domingo, porque yo ya tengo planes para ese dinero. Ese concepto de la religión tradicional ha distorsionado en la mente de algunos cristianos el concepto de la ofrenda. Y en lugar de honrar a Dios con su dinero, con sus finanzas, lo insultan. Porque al igual que en la época de Malaquías, le traen lo que le sobra. Le traen una ofrenda mocha, una ofrenda incompleta. Le recortan de aquí, de allá. No ven las ofrendas como un modo de honrar a Dios, sino que las ven como, bueno, es la hora de las... saca una monedita y ahí depositan en la canasta. Ahora, eso suena duro. Y lo es, suena pesado y lo es, pero tristemente ese es el pensamiento de algunos cristianos. Yo te decía hace un momento, hay formas más sutiles, más sofisticadas, de menospreciar a Dios. Y la hora de las ofrendas, para muchos ha sido la hora de la deshonra, la hora de los desprecios. Ahora, las consecuencias de deshonrar a Dios también son evidentes. Y quiero hablarte de eso, de las consecuencias de la deshonra, porque como te dije al inicio de esta predicación, la honra es uno de los principios básicos sobre los cuales funciona el reino. Entonces, la deshonra a Dios provoca consecuencias muy serias. Amén. Ahí en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, la Biblia nos cuenta la historia de Elí y de sus dos hijos. Resulta que Elí es el sacerdote allá en esos tiempos en Israel, y él tiene dos hijos que le ayudan en el ministerio, pero algo sucede. Resulta que cuando la gente va al templo y lleva sus ofrendas, estos bribones, los hijos del sacerdote Elí, llegan y arrebatan lo mejor de la ofrenda, lo que a ellos les gusta, y le dejan nada más las sobras a Dios. Ahora Elí conoce eso, conoce lo que hacen sus hijos, pero no les pone un freno, no les dice, oigan, esas cosas son sagradas. Entonces, dice la Biblia que el pueblo comenzó a deshonrar a Dios porque los que se supone que debían poner el ejemplo, ellos se quedaban con la mejor parte de las ofrendas y a Dios solo le dejaban las obras. Entonces,
viene una consecuencia. Dios le manda un mensaje muy duro a Elí a través de un profeta. Y quiero que veas conmigo ese mensaje, porque es un mensaje muy vigente para estos días. Allá en Primera de Samuel, capítulo 2, en los versículos del 27 al 36, mira la manera en la que Dios, el tono en el que Dios está hablando, también en ese contexto de la falta de honra que le damos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 36. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué han hollado? O sea, ¿por qué han pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos. Pon atención a esa frase: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, en la juventud. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y acá hay una maldición terrible, un juicio muy duro que viene sobre Elí y su familia, porque ellos han deshonrado a Dios. Y Dios está muy enojado. Y Dios le reclama a Elí: tú has preferido honrar a tus hijos en lugar de a mí. Los has dejado engordarse con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. Me dejan las sobras a mí, me dejan lo que ya no les hace falta. Ustedes se quedan con lo mejor. Dicen: ¿no te di yo un trato muy especial? ¿No te elegí a ti en medio de entre toda tu familia para que presentaras mis ofrendas en mi casa? Y dice: y tú has menospreciado mi nombre. Y viene una maldición muy terrible. Dice: yo los voy a cortar del ministerio, los voy a cortar de la vida misma. Tu alma se llenará de dolor cuando veas el destino de tu familia. Dios está hablando muy en serio, porque la deshonra a Dios produce consecuencias muy serias. Ahora, en el Nuevo Testamento hay otro ejemplo. Allá en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 5, hay una frase muy poco común en los evangelios, sobre todo porque se está refiriendo a un día en el ministerio del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículo 5 dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro. Mira, dice, ahí está esa frase. Suena muy extraña porque está hablando de Jesús. Y dice: no pudo hacer ahí ningún milagro.
Pareciera que no habla del Señor, ¿verdad? Porque si tú tan solo lees las páginas anteriores al capítulo 6, tú puedes ver poderosos milagros de Jesús. Tú puedes ver a Jesús calmando una tempestad en el mar. Puedes ver a Jesús liberando a un hombre que ha sido atormentado por una legión de demonios. Puedes ver a Jesús sanando a una mujer que llevaba enferma 12 años. Puedes ver resucitando a una niña muerta. Y dices, Chihuahua, cuando comienza el capítulo 6 de Marcos, dice, ¿pero por qué dice eso? No pudo hacer ahí ningún milagro. Ahora, para entender esta frase tan poco común en los evangelios, creo que necesitamos leer la historia completa. Así es que acompáñame a Marcos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 para ver por qué razón la Biblia dice esto, que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Escucha, no pudo hacer ningún milagro. Marcos 6, versículos del 1 al 5. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora quiero que tú veas esto. Aquel día Jesús predicó. Ahora, yo te decía hace un momento, Jesús venía precedido de una fama de obrador de milagros. Ese día Jesús predicó y la gente que lo escuchó se maravilló de la sabiduría del Señor. Decía, wow, se ha vuelto muy sabio. Pero en su corazón esa gente tenía un profundo desprecio por el Señor. Lo menospreciaban, no lo estimaban como lo que él era. Jesús pudo percibir el rechazo de sus paisanos y ahí fue donde declaró, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Ahora, yo quiero que tú pongas atención a esa frase, porque tiene más peso del que aparenta, sin honra. Bueno, esa frase, sin honra, es una palabra, la palabra átimos, la cual se usaba en el griego antiguo para referirse a alguien o algo despreciable, algo chafita, algo insignificante, algo que pues como que no merecía mucho nuestra atención, no merecía mucho darle importancia. Ese era el significado de la palabra átimos. Y Jesús dice, yo soy un átimos en medio de ustedes. No me honran, me desprecian, me consideran poca cosa en medio de ustedes. No hay un respeto. Y lo contrario a la honra, hermano, es precisamente eso, el menosprecio. Y la consecuencia se lee en el versículo 5. No pudo hacer ahí ningún milagro. No hizo un milagro solo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se le acabó el poder al Señor o qué pasó? No. Esta historia, este pasaje nos enseña una verdad muy importante. En donde no hay honra, no hay recompensa. Acuérdate del principio que te dije. En donde no hay honra, no hay recompensa. En donde no hay honra, no hay milagros. En donde no hay honra, no hay bendición. Las consecuencias de la deshonra son muy ciertas.
¿Por qué? Porque el reino de Dios funciona a base de principios. Así funciona el reino de Dios. Tú lo puedes ver a lo largo de toda la Escritura. Hay ciertas leyes, ciertos principios inalterables que no se mueven. Así funciona el reino de Dios. Y uno de los principios más sólidos de este reino es el de que la honra produce recompensa. Por el contrario, la deshonra cierra la puerta a las recompensas de Dios. Y eso es cierto. Porque cuando honramos a Dios o honramos a aquellos que Él nos ha mandado a honrar, Dios se compromete a honrarnos a nosotros también. Y te voy a poner un ejemplo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, porque necesitas conocer esto. Deuteronomio 5, 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí están todos los elementos de ese principio condensados en un solo versículo. ¿A quién? A un par de personas que Dios te dijo que deberías honrar. ¿Quiénes son? Tu padre y tu madre. Ay, no, es que mi papá es bien tremendo. Si usted supiera cómo es mi papá o mi mamá. Bueno, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios es el que manda recompensa. Cuando uno honra a Dios, honra a una de las personas o de las figuras que Dios nos ha mandado a honrar, Él se compromete a honrarnos. ¿Te acuerdas de la profecía que Dios le dio a Elí? Él dijo, yo honraré a los que me honran, yo los voy a honrar, les voy a dar honor, pero a aquellos que me desprecian, yo también los voy a despreciar. Ahora, quiero que regreses a nuestro texto principal de esta mañana, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, de vino nuevo. Ahora, este pasaje de la Biblia no le gusta a mucha gente, ¿verdad? Esta es la época en donde muchos cristianos y muchos religiosos atacan la figura del diezmo, la figura de las ofrendas, y dicen, bueno, ¿y para qué es que se recogen ofrendas? ¿Y por qué? Si el clásico, decía yo anoche, el clásico, si Jesús no cobraba por predicar. Este pasaje no les gusta a muchos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces, a los que no les gusta este tipo de pasajes, pretenden espiritualizarlo, ¿verdad? Porque hay gente que se mete a estudiar la Biblia y que quieren espiritualizar todo lo que está en la Biblia. Pero un estudiante serio de la Biblia aprende a discernir cuando está en presencia de una figura simbólica, de una figura retórica, cuando se está hablando en un lenguaje espiritual y también cuando se está hablando de un consejo muy práctico. Este último, Proverbios 3, 9 y 10, es de esa última. Es un consejo práctico. Es un consejo para vivirlo aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra. Porque dice, honra a Jehová con tus bienes. La palabra hebrea, gion, dinero, bienes materiales. Entonces, aquellos que pretenden espiritualizar esto dicen, no, pero habla de otras cosas, no habla de dinero. Como vimos hace un momento, hermano, ahí en el libro del profeta Malaquías,
No es que Dios esté interesado o esté necesitado de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, y estará el Señor preocupado en el cielo, híjole, porque la honra produce recompensa. Aquí tenemos una promesa económica. Tus graneros van a ser llenados con abundancia, tus lagares van a rebosar, o sea, hasta se va a desparramar el vino nuevo, pero hay una condición: honra a Jehová con tus finanzas. Mira, hay personas, hermano, en iglesias que necesitan verdaderos milagros económicos. Que de verdad, que si un milagro económico, estoy hablando de economía en esta mañana, no se produce, no sé qué van a hacer. A respetar a Dios, a reconocer a Dios a través de tus finanzas. Si tú deshonras a Dios en el aspecto financiero, tú no puedes esperar que vengan los milagros económicos. Acuérdate, la deshonra le cierra la puerta a los milagros. Lo vimos en el Evangelio. Jesucristo está en persona ahí en Nazaret y no ocurrió nada. No ocurrió nada. ¿Por qué? Porque la deshonra le cerró la puerta a los milagros. Hay gente que dice: oh, Dios sabe que yo tengo necesidad, Dios sabe que yo necesito ahorita una buena economía. Ok, honra a Dios, honra a Dios. Mira, yo te decía hace un momento, una de las áreas en las que estamos desconfiando de Dios, decimos: no, no creo que Dios me pueda bendecir económicamente. Creo que este dinero está mejor en mis manos. Yo no creo eso. Y pensamos que Dios es mentiroso o es infiel o a bendecirnos, y nos quedamos mejor con el dinero guardado en nuestros bolsillos. Y te doy una noticia: ese dinero va a volar porque no hay una bendición sobre él. Honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Ahora, esta promesa y este mandato están precedidos de no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu... Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, acá hay una clave para la bendición económica. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Honra a Dios. Una medicina para tu cuerpo, como un refrigerio para tus huesos, te dará esa paz. Y más adelante vuelve a decir lo mismo. Más adelante Él sigue diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. Hay un principio poderosísimo: la honra produce recompensa. Cierro con una historia personal. Tú sabes que en estas semanas levantamos una promesa para la iglesia que Nogales plantó para Argentina. Y yo, cuando lancé el reto para la iglesia, yo te dije: a mí nadie me dijo que lo hiciera. No me dijo mi pastor, tampoco me dijo el pastor Gagiola. Simplemente cuando estábamos ahí en las conferencias en Nogales y el pastor Gagiola hizo el anuncio que se iba a mandar una iglesia para Argentina y que se necesitaban muchas finanzas, mucho dinero para trasladar esa familia y plantarla en un lugar al otro lado del mundo. Dios me retó. Eso es cierto, Dios me retó. Me dijo: levanta una promesa en la iglesia.
Así es que yo vine y le invité a ustedes, les dije, ¿saben qué? Dios trajo un mensaje a mi vida, que levantemos una promesa y la mayoría de ustedes participó y participó con un corazón, créame, que me hizo darle la gloria a Dios. La mayoría de ustedes, incluso hubo hermanos que tuvieron que sacrificar cosas, que tuvieron que agarrar un trabajito extra, que se esforzaron. Bueno, el pastor tenía que participar, ¿verdad? Porque yo no puedo decirle a otros que hagan lo que yo mismo no hago. Así es que te voy a ser honesto porque esto es un testimonio. No habíamos estado pasando por una buena situación económica. En realidad, este año nunca nos faltó lo necesario. Pero yo tenía en mi corazón ese peso por la promesa. Entonces, entre mi esposa y yo decidimos mandar, junto con la iglesia de Cholula, mandar nosotros de nuestros ahorros, ahí pocos ahorros que todavía nos quedaban, mandar una cantidad que para nosotros era muy significativa, hermano. Muchas gracias. Hay para que se la pasen bien en Navidad. Oh, gracias, gloria a Dios, Dios le bendiga. Pasó. Dije, gracias, Señor. 2 días después, el mero día de Navidad, me habla otra persona, diferente. Y me dice, pastor, le hice un depósito ahí para que cenen algo en Navidad. Dice, pero su cuenta me rechaza el depósito. ¿Puede checarlo? Y yo chequé y le dije, pues tengo problemas ahorita con la red. Le dije, no puedo verificarla. Me dijo, chéquelo. Y si no le ha llegado, por favor me avisa para que yo le vuelva a hacer el depósito, porque a mí aquí me aparece como que no se lo mandé. Ok, el cliente es más grande. ¿Te equivocaste? ¿Quieres que te lo devuelva? Me dijo, no me equivoqué, pastor. Está bien, es eso. Dios me acaba de hablar que le pusiera esa otra cantidad. Esto te lo digo como un testimonio. Lo que nos dio el Señor es el doble de lo que mi familia y yo ofrecimos como ofrenda en una necesidad económica apremiante. Yo no soy mucho de andarles aquí y estoy bien mal y por favor ayúdenme, mándenme una limosna. Pero Dios sabe que estábamos necesitados. Pero aprendimos algo hace muchos años: a honrar a Dios, a no faltarle al respeto, y en el área de las finanzas tampoco. Y Dios, siempre fiel, cumplió. Entonces lo que nosotros mandamos, o sea, de nuestro dinero, el Señor nos los devolvió al doble. A Jehová con tus bienes y Él llenará tus graneros con abundancia. ¿A qué voy con esto? A que Dios no miente y que los principios de Dios, del reino de Dios, son muy ciertos. Muy ciertos. Él honra a los que lo honran. Tal vez en este momento tú tengas una necesidad económica, apremiante, fuerte. Ahora, no te quiero decir con esto, porque tampoco sería lo correcto. No, pues tú da, porque Dios te lo va a dar al doble. No, ahí ya te estarían alimentando la codicia y Dios no honra la codicia. Lo que yo quiero enseñarte es a honrar a Dios con tu dinero, con tus bienes, con billetes constantes, sonantes, que duelen, que tal vez tú los tenías destinado para otra cosa. Cuando yo recibí esas sobres y me enteré de algunos casos y conozco la situación también de otros hermanos de aquí de la iglesia, que sé que con sacrificio lo dieron. Y te acuerdas que yo te dije algo ese domingo. Te dije, cuando yo vi esos sobres, dije, estoy en territorio santo, porque aquí está el sacrificio de mucha gente.
lo depositamos. Dios recompensó la honra de mi familia y mía. Y yo sé que hay más testimonios, porque no soy el único que dio con sacrificio. No con esto quiero que me malentiendas. Diga, entonces nomás usted. No, yo lo aclaro. Hubo gente que dio con mucho sacrificio. Y yo sé que el mismo principio aplica también para ellos y debe aplicar. Si tú, por el contrario, te reconoces como que no has honrado a Dios, que le has faltado el respeto en el área económica, yo te hago una invitación. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete. Y sabe que esto es algo muy serio delante de Dios. No es que Él necesite nuestros bienes, es que lo ofendemos cuando le traemos las ofrendas mochas, nuestras obras, nuestras cosas que no nos sirven. Lo ofendemos. Él es un rey grande y temible. Y dice, en toda la tierra se ofrece ofrenda limpia a mi nombre. Yo quería compartir esto contigo en esta mañana. Vamos a dar de la gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios por todas esas bendiciones que Él nos da. Creo que la iglesia ha entendido, o la mayor parte de la iglesia ha entendido esto. Pero también sé que puede haber personas que habían tenido un concepto equivocado de lo que son las ofrendas, de lo que son los diezmos. Esos son vehículos que nos sirven para adorar a Dios, para adorarlo de una forma muy práctica. Porque hay gente que puede honrar a Dios con los labios, pero no con el corazón. El Señor se quejaba de eso a través del profeta Isaías. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque la honra tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con esas faltas de respeto. Ahora, Dios produce recompensas. Lo he visto muchas veces, hermano. Yo quería compartir esto contigo porque es bueno contar los testimonios, porque uno le da la gloria a Dios, porque la fe de otros se alimenta, porque es bueno testificar de lo que Dios hace por nosotros. Pero lo he visto a lo largo de mi vida con Cristo. He visto cómo Dios nos ha suplido de modos milagrosos, desde allá, desde Tlaxcala, aquí en Cholula. He visto cómo Dios nos ha suplido de formas milagrosas, asombrosas, sin tener que ir a pedirlo, sin tener que poner tal vez una cara ahí de tristeza o de necesidad. Dios se ha encargado de inclinar corazones, de mover corazones a nuestro favor, porque así funciona el reino de Dios, a base de principios. La honra provoca recompensa, produce recompensa. Yo hoy te animo a que si tú no estás siendo honesto con Dios en esta área, atrévete a creerle. No te confíes en tu propia prudencia. Mejor confía en Dios y Él enderezará tus caminos, dice ahí mismo Proverbios 3. Ahora, mientras la iglesia está meditando en esto, yo quiero dirigirme en esta hora. Personas que están aquí en este lugar por primera vez, o personas que nos escuchan allá afuera, personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Yo quiero invitarte. Tal vez tú no tienes una relación personal con Jesús. Tal vez tú tienes una religión, tal vez tú no conoces del Señor, pero sabes que tienes necesidad de Él. Bueno, si este es tu caso, estás en el lugar correcto y esta es la hora indicada en donde Dios te ha llamado a ti por nombre y está hablando a tu vida en esta mañana y te dice, haz las paces conmigo. Ven, siéntate, hagamos cuentas, quiero entregarte tu pagaré, estás a mano conmigo, no me debes nada. Es más,
quiero invitarte a que seas ahora mi heredero. En lugar de ser un deudor, seas ahora mi heredero, mi hijo, mi amado, mi santo. Si ese es tu caso, yo hoy quiero invitarte a que hagas esta oración después de mí, pero hazla con toda la fe. Y yo sé que Dios te va a escuchar, porque Él fue el que te atrajo esta mañana. Padre, en el nombre santo de Jesús, tu Hijo, hoy te doy las gracias, hoy te alabo, Señor, y te pido que tú me perdones de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa que estorba, Señor, en mi vida. Yo ruego con todo mi corazón, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que tu sangre preciosa me lave. Hoy te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador, como mi Dios. Tú eres el único que puede salvarme y a ti recurro. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Quiero hoy ser un hijo tuyo. Amén. Bueno, vamos a levantar nuestros rostros y a darle la gloria a Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Pues, amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana a dar la gloria a Dios. Acuérdese que 6 de la tarde nuevamente estamos por acá. Desde las 5 ya este lugar está abierto para orar, para establecer la presencia de Dios. Así es que le invitamos, hermano, hermana, que esté aquí con nosotros esta tarde. Vamos a despedirnos en oración. Uriel, despídenos en oración, por favor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.